Salí del diccionario. Hablamos de tabúes. Tabúes. Nacional, la radio de todos. Bienvenidos a un nuevo programa de tabúes. Hoy nos vamos a encontrar para poder seguir dialogando, para poder seguir charlando, para poder seguir debatiendo sobre temáticas con las que convivimos día a día, pero nos cuesta mucho hablar. Queremos conocer las leyes, queremos conocer nuestros derechos, queremos transformarnos en una sociedad más igualitaria. Y de eso se trata el programa de hoy. Hablar de una sociedad igualitaria, sin discriminación. En el mes de septiembre del año 2005, en la ciudad de Rosario, nacía la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, la primer red nacional de diversidad sexual con presencia en todas las provincias argentinas. Con el objetivo de promover la igualdad plena para lesbianas, gays, bisexuales y trans, la Federación fue la impulsora de la Ley de Matrimonio Igualitario, aprobada en el año 2010, y de la Ley de Identidad de Género, aprobada en el año 2012. La ley del matrimonio para todas y todos no le va a quitar ningún derecho a nadie ni perjudica a nadie. Hay un montón de familias en nuestro país que están sufriendo porque no pueden acceder a los mismos derechos que otras familias. ¿Y sabe lo que están sufriendo? Porque ustedes le quieren meter en la cabeza que es normal lo que ustedes proponen. Tengo 3 hijos, 2 varones, una mujer, uno de los 2 varones es gay. Y entiendo que es un ser humano con igualdad de derechos, igualdad de sentimientos que el resto de mis hijos. Y fundamentalmente la obligación por parte del Estado a garantizar la felicidad. 33 votos a favor, 27 en contra. La Federación trabajó también para la derogación de los artículos en los códigos de faltas y contravencionales que al momento de su fundación criminalizaban la diversidad sexual en 14 provincias argentinas. Hoy, esos artículos han sido derogados en todas las provincias. Ha trabajado para incluir a la diversidad sexual en la educación sexual integral. Ha sido una de las principales impulsoras de la Ley de Reproducción Humana Asistida y trabaja en el Congreso de la Nación para sancionar una nueva ley de actos discriminatorios que actualice completamente la existente. Hoy Argentina no solo promueve derechos para sus ciudadanas y ciudadanos, sino que exporta igualdad. Más de 100 parejas provenientes de países que no cuentan con matrimonio igualitario se han casado en poco más de un año, ampliando la frontera de derechos al mundo. La Federación lleva adelante el Plan de Ciudadanía LGBT en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas en Argentina. Trabaja por el cumplimiento del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género para el acceso a la salud integral de la comunidad trans en todo el país y por una nueva ley de sangre que no prohíba su donación a varones gays ni a personas trans. En conjunto con gobiernos de diversos niveles, sindicatos, organismos internacionales y empresas, diseña e implementa programas para la efectiva inclusión en el empleo registrado de mujeres y hombres trans en todo el país. Queda mucho por hacer para que la igualdad legal alcanzada se transforme en igualdad real. Es por ello que cada día la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans trabaja en todo el país para construir una nación más justa e igualitaria. Como bien podíamos escuchar en el audio, el día de hoy vamos a poder hablar de lo que es el matrimonio igualitario. ¿De qué se trata el matrimonio igualitario? Bueno, es una reforma, es una modificación que se realiza al Código Civil de lo que hace es darle derecho a las parejas homosexuales que puedan contraer matrimonio, entre otras cosas, además de muchísimos derechos que vienen por detrás, en el matrimonio civil. ¿Qué ley es esta? Es la ley 26.618, que se sanciona el 15 de julio del 2010 y fue promulgada el 21 de julio del 2010. Esta ley, la verdad es que tiene muchísimo detrás, tiene muchísima lucha que vamos a ir recorriendo en el programa de hoy, pero bueno, mientras tanto vamos a conocer de qué se trata la modificación que realiza el Código Civil con respecto al matrimonio civil, pero en especial la oportunidad que le da a parejas
heterosexuales a parejas homosexuales, parejas del mismo sexo, parejas de distinto sexo, que puedan tener derechos civiles que tenemos todas las personas. Antes de esto, las parejas homosexuales no podían contraer matrimonio de forma legal. ¿Qué implica esto? Que no podían no solo casarse y ser felices por siempre, como vemos en las películas, sino que atrás había un montón de derechos a los cuales no podían llegar, no podían obtener. Por ejemplo, bueno, vamos a hablar de qué pasa cuando un familiar se enferma. Bueno, estas personas no podían acompañar a sus familiares, por ejemplo, a sus parejas, ¿sí? A sus novios, a sus novias, porque no tenían relación de parentesco. Bueno, vamos a ver de qué se trata un poquito la ley 26.618. ¿Cuáles son los cambios que se incluyeron? Por ejemplo, acceso a obra social, previsiones sociales, guarda del cuerpo, derechos patrimoniales, derechos hereditarios y patria potestad compartida en caso de existir hijos y hijas del matrimonio. Posibilitó el acceso conjunto a derechos y obligaciones del matrimonio civil. El artículo 172 es indispensable para la existencia del matrimonio pleno y libre consentimiento. El artículo 172 es indispensable para la existencia del matrimonio pleno y de libre consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo sexo o de diferente sexo. El artículo 188, otro también que es relevante en esta ley, habla de que el matrimonio deberá celebrarse ante oficial público encargado del registro de estado civil y la capacidad de las personas que corresponda al domicilio de cualquiera de los contrayentes en su oficina, públicamente, compareciendo los futuros esposos en presencia de los testigos y con las formalidades legales. En caso de matrimonios constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo, a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en cuenta el interés del menor. Acá estamos hablando ya cuando hay hijos de por medio. ¿Y qué es lo que implica, qué es lo que decide lo que implica este Código Civil? Es que los mayores de edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Esto es igual que en cualquier caso. Los progenitores continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto a sus hijos. Esto es lo mismo que sucede con las parejas del mismo sexo. Artículo 307. Cualquiera de los padres queda privado de la patria potestad. Esto también a lo que refiere es que cualquiera de ellos, por cometer un delito, por cometer abandono de persona, por poner en peligro la seguridad del hijo, también tiene las mismas cargas que tendrá cualquier persona que contrae matrimonio dentro del mismo sexo, cualquier padre o madre. En este caso serían las personas del mismo sexo. El artículo 37, que es el que sustituye al artículo 4 de la vieja ley 18.248, lo que hace es poner en claro que los hijos matrimoniales de cónyuges del mismo sexo llevarán el primer apellido de alguno de ellos. A pedido de esto, se podrá inscribirse con el apellido compuesto del cónyuge, de cual tuviera el primer apellido o agregarse el otro del cónyuge. Si no hubiera acuerdo del apellido que llevará el adoptado, se ha de ser compuesto o sobre cómo se integrará. Se hará de forma alfabéticamente. Un punto también a destacar tiene que ver... ¿Se acuerdan? Podemos ver en cualquier programa de televisión, podemos ver en cualquier novela, en cualquier película, que cuando se casan dice, y los declaro marido y mujer. Bueno, a partir de esta modificación del Código Civil, lo que plantea es que se debe decir quedan unidos en matrimonio. El artículo 42 hace referencia a que todo lo que marca el ordenamiento jurídico va a ser aplicable tanto a matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo como constituido por dos personas del distinto sexo. Los integrantes de la familia cuyo origen sean de un matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo, así como de un matrimonio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Hace falta aclararlo? Sí, hace falta aclararlo porque
esto recién en el 2010, hace 7 años, se da lugar a esta modificación del Código Civil. Antes no era así, antes no podían adoptar, antes no podían casarse y generaba una discriminación absoluta, lo que daba lugar a que no pudieran contraer matrimonio y llevar una vida como la llevamos las personas heterosexuales. No hay diferencia al respecto. Este fue el resumen de lo que es la modificación del Código Civil, de la ley 26.618, que se sanciona en el 2010. Hablamos de tabúes. Continuamos en el cuarto programa de Tabúes. Hoy hablamos de matrimonio igualitario y vamos a hablar de cómo se inicia esta lucha para conseguir la modificación del Código Civil, cómo se inicia esta lucha para conseguir los derechos de los gays y las lesbianas en Argentina. El 14 de febrero del 2007, la Federación Argentina de LGBT, junto a diversas organizaciones políticas y sociales y activistas, lo que hicieron fue presentar el primer amparo por matrimonio igualitario en Argentina. Luego de la negativa en el cual se querían casar María Rachid, una de las figuras más importantes de esta ley, y su pareja Claudia Castrocín, en el Registro Civil Central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ellas lo que hicieron fue presentar un amparo para poder casarse y recibieron la negativa en el Registro Civil Central de la Ciudad de Buenos Aires. Esta fue de las primeras que comenzaron la campaña por el matrimonio igualitario en Argentina, la que concluyó con la aprobación de la ley recién, como decíamos antes, en el 2010, hace 7 años. Vamos a escuchar un audio que hace referencia a este momento, a 10 años de ese 14 de febrero del 2007, donde se presentó el primer amparo por matrimonio igualitario en Argentina. Todas las notas siempre para el 14 de febrero tenían que ver con una nota buscada, ¿no? Estas cosas del amor romántico, y la verdad es que para nosotras era un día de lucha, un día de pensar en eso, ¿no? En otro país, en un país que no discrimine ni a gays, ni a lesbianas, ni a trans, un país que tenga los mismos derechos para todas y todos, así que esa fue la acción que nos llevó años después, a conquistar el matrimonio igualitario, ¿no? 2007 a 2010, de la conquista del matrimonio, para nosotros fue increíble, digamos, para nosotras y nosotros. Por supuesto que el objetivo final es la igualdad real, y eso es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? La igualdad jurídica la hemos conseguido. En el 2010 se aprobó la ley de matrimonio igualitario, en el 2012 se aprobó la ley de identidad de género, estamos trabajando por la modificación de la ley antidiscriminatoria, pero ya hemos alcanzado un piso de igualdad jurídica muy importante. Ahora tenemos que convertir esa igualdad jurídica en igualdad real, y para eso hay que dar toda una batalla cultural que estamos dando, y en la que estas conmemoraciones son importantes en ese sentido. Continuamos en Tabúes. Recién escuchamos el audio que hablaba de los 10 años que se cumplieron en febrero de este año, de lo que fue el primer amparo por matrimonio igualitario. Luego de muchos años, en el 2010 se lleva adelante la ley, y a raíz de esta ley muchas parejas del mismo sexo pudieron concretar su sueño, su deseo, que es el de contraer matrimonio. Para ello, no solo por amor, sino por derechos civiles que tenemos como personas. Y acá en Río Turbio, Miguel y Marcelo fueron la primer pareja en contraer matrimonio gracias a esta ley. Estamos con ellos y vamos a conocer el testimonio, la lucha que ellos llevaron adelante y el deseo que pudieron cumplir aquí en la localidad de Río Turbio. Bueno, chicos, cuéntenme cómo fue ese momento donde se enteraron que ustedes como pareja podían casarse y llevar adelante una unión que por ahí ustedes ya tenían, pero en un momento el Código Civil no se los permitía, y de repente pudieron ver que se podía concretar eso que
que era algo deseado y algo por ahí tan común para una sociedad. Exacto. Bueno, empiezo yo. Nosotros en realidad cuando salió la ley, cuando se empezó a tratar la ley, nosotros ya hacía muchos años que estábamos en pareja y ya conviviendo. Nosotros estamos juntos desde el 96. Ya hacía un tiempo que se estaba hablando del tema de que era posible que se trate la ley en el Congreso, de que era posible que se llegue a aprobar. Así que nosotros ya lo veníamos pensando y hablándolo, qué pasaba si llegaba el momento de la aprobación. En ningún momento tuvimos dudas de decir no lo vamos a hacer. Siempre supimos que lo queríamos hacer. ¿Era una cuenta pendiente que ustedes tenían? Mira, en realidad a nosotros hemos tenido situaciones en las que hemos necesitado la cobertura legal. Yo en un momento, unos años antes, tuve un problema de salud en el que me tenían que hacer unos estudios y mi familia viven todos en Buenos Aires. Entonces yo acá no tenía ningún lazo sanguíneo ni ninguna persona que pudiese firmar o autorizar un estudio concreto más allá de él, que es mi pareja, pero no hay lazo sanguíneo ni legal, no había en ese momento. Entonces es como que en ese momento tomamos real conciencia de lo importante que era tener una cobertura tanto en cuanto a la salud y en cuanto a lo legal de lo que es la pareja y la protección de la pareja. Yo creo que ahí fue la primera vez que dijimos, sí, realmente más allá del hecho romántico y del hecho de la manifestación del amor y de todo lo que uno piensa de hacer con su pareja, era algo práctico y pragmático, digamos, de lo que se necesitaba realmente para todas las parejas del mismo sexo. De todos modos, nosotros ya conocíamos, por haber conocido mucha gente durante toda nuestra vida, casos donde chicos o chicas eran despojados de todos los bienes que habían construido con su pareja en el momento que su pareja fallecía, por familias que no los aceptaban. Entonces, si bien no iba a ser nuestro caso, porque nosotros estamos muy seguros de las familias que tenemos, sabíamos que era algo muy importante para mucha gente el poder tener una protección no solamente legal, sino también económica, que a veces uno piensa que es algo superficial y algo que no es tan importante, que lo importante es el amor y todo eso espiritual, pero en realidad cuando vas a la vida cotidiana es algo que realmente importa. ¿Cómo fue ese momento donde decidieron hacerlo? Algo de lo que también nosotros sí teníamos experiencia y que era por los comentarios de amigos que teníamos en España y que ellos sí estaban casados y que nos contaban así los pormenores o los beneficios de poder unirse, lo discutíamos sí, también antes de que salga la ley, cuáles eran los alcances y los beneficios que íbamos a tener. Nosotros estábamos al tanto de las discusiones en el Congreso sobre la ley. El día que se aprobó la ley en el Congreso, que fue como a las 4 de la mañana, me acuerdo, más o menos, en julio, que estábamos siguiendo el debate por la televisión, bueno, veíamos la esperanza de que era una posibilidad que se iba a dar. Estábamos confiados que la ley iba a salir, tan confiados que hasta habíamos comprado el champán. Que después tomamos. Y coincidió casualmente con lo que él te comentaba, con un problema de salud de él. Estábamos en la compañía de la que hoy es mi cuñada y bueno, a las 4 de la mañana cuando se aprobó la ley lo festejamos y yo creo que esa misma noche ya dijimos, bueno, nos casamos y dijimos, y listo, y tiene que ser el 10 de diciembre, el Día de los Derechos. De los derechos humanos. Nos parecía como una fecha muy simbólica y significativa y bueno, y creo que fue lo más rápido que decidimos la fecha. Sí. Dijimos, es ideal la fecha por la trascendencia que tenía la ley. Claro. Si bien hay sectores que no la aprobaban, había un sector grande de la población que sí estábamos esperando esa ley. De todos modos fue un proceso largo y a veces hasta no doloroso en lo personal, pero sí a veces de escuchar y ver cosas en los medios que uno llegaba hasta molestarse,
porque hubo todo un debate previo. Muy fuerte el debate, muy fuerte, muy agresivo de los dos lados. Y de mucha ignorancia. Hemos visto representantes políticos, culturales y sociales que han dicho cada barrabasada, que no podíamos creer las cosas que decían. Sí, por ejemplo, el otro día escuchábamos uno en marco al programa que es estar enfermos. Bueno, sí, nosotros conocemos miles de historias de chicos y chicas, más que nada de chicos porque eran amigos nuestros, que han sido enviados al psicólogo desde chicos para curarse de la homosexualidad como si fuese una enfermedad. Bueno, ya la Organización Mundial de la Salud hace muchos años que ya declaró que no es una enfermedad. Pero bueno, eso se vio evidente en todo el debate previo que hubo en la sociedad. Volvamos al momento, al casamiento. Sale la ley, ustedes lo deciden. Bueno, hay que empezar con los trámites y hay que empezar con concretar ese momento. ¿Cómo fue vivirlo en Río Turbio, ya que son la primer pareja en concretarlo? Fue raro y divertido. Sí. Fuimos a... Yo me acuerdo que lo primero fue contarle a la gente que nos íbamos a casar. Todo el mundo sabía que, al menos el grupo social con el que nos movemos, sabían de nuestra relación y todos nos preguntaban, ¿se van a casar? Y nosotros decíamos, sí, tal día. Y bueno, fuimos juntos al registro de Río Turbio. Cuando las chicas nos vieron entrar, en ese momento estaba, me acuerdo que Mirta Sesnik, Jacqueline Ramos, que eran amigas nuestras, y nos vieron y se alegraron cuando nos vieron entrar y festejaron de que nos hubiéramos llegado ahí. Nos dijeron, ¿se van a casar? Sí, tal fecha. Bueno, sí. Me acuerdo cuando estábamos entrando al registro que pasó un amigo nuestro con el auto y nos gritó, vienen a buscar, a averiguar para casarse, ¿no? Sí, eso pasó. Y no, lo tomaron muy bien. La verdad que ellos, al menos lo que demostraron fue festejar la decisión nuestra. Hoy en día también le pueden dar la seguridad a cualquier pareja del mismo sexo que es un trámite que es... Sí. Bueno, no todos tenemos las mismas realidades. Por ahí gente que lo sufre de otra manera y es totalmente comprensible. Quizás el mensaje más importante es que pueden quedarse tranquilos y entender que la sociedad está preparada. Aunque pareciera que no, porque uno cuando lo ve a simple vista parece que no, parece que hay mucha discriminación, parece que hay mucho prejuicio, que también lo hay. Pero cuando uno empieza a transitar la vida y empieza a estar seguro de lo que uno quiere y no tiene que, entiende que no tiene que dar explicaciones por la vida que uno vive, la gente responde de otra manera. Justamente eso iba a apuntar. Creo hay un paso que es el primero que tienen que tomar, que es aceptarlo uno mismo, sí. Y luego el salir a contarlo y después que la sociedad lo acepte o no. Sí. Bueno, lo primero que hay que entender es que uno no es mejor o peor persona a quien elige amar o con quien elige vivir su vida. Cuando uno entiende que no tiene que pagar culpas ni dar explicaciones por la persona a la que elige amar, ahí empieza a entender que uno no es menos que los demás. Entonces es el momento en que uno empieza a asumir que lo que vale de la persona es realmente las acciones que tiene esa persona y lo que siente la persona y cómo se maneja en la vida. Y cuando uno lo entiende, los demás lo entienden. Porque yo creo que lo que a nosotros nos pasó es que la gente nos conoció primero por nuestra reputación como personas y nos conoció primero como personas antes de conocernos como una pareja del mismo sexo que se casa. Entonces yo creo que es muy importante eso. Y yo lo que siempre dije es que al lado de uno siempre están los amigos, el que te quiere de cualquier forma. Incondicionalmente. A mí particularmente los comentarios me resbalaron siempre. Siempre tuve mis amigos,
son los que estuvieron el día. ¿Siempre resbalaron los comentarios o hubo procesos donde tuvieron que hacerse más fuertes y dar ese empujón? Ya de adultos no nos ha pasado mayormente. Por ahí, quizás en la época... Por ahí es más en la juventud. Sí, en la época de la adolescencia, en mi caso. Sí. Quizás no el tuyo. En mi caso, en la época de la secundaria, siempre hubo alguna broma, algún chiste fuera de lugar. Viste que generalmente en la época de la adolescencia uno es un poco cruel con sus compañeros y suele ser a veces hiriente. Me ha pasado de tener momentos feos, pero no lo vivo como un recuerdo terrible que no me ha dejado vivir. Fue un proceso que pasé. En tu caso no bueno, yo ya tengo 53 años. Mi adolescencia me tocó en una época de dictadura militar, en una época de restricción de libertades y de un montón de cosas. Y al menos yo con mi grupo de amigos sí tenía cierto temor de confesar mi orientación sexual, pero son los amigos que tengo hoy con los que confié y que siguen estando, y después el resto la verdad no me afectó. Y mi mayor traba fue por ahí blanquear con mi madre, mi hermana, pero una vez que pasé esa barrera, que para mí era la más difícil, el resto no me interesó. Es que a veces lo más difícil es el afecto más cercano. ¿Cuál es el rol de la familia ante estas elecciones y una sociedad que es bastante... que empieza a abrir su cabeza con cuestiones como estas? El rol de la familia es fundamental. Es fundamental porque es el apoyo más cercano que uno tiene. Pero también hay que dar un mensaje de esperanza, que cuando la familia no apoya y no entiende, siempre hay una familia elegida que apoya y entiende. Entonces, si uno vive dentro de un ámbito familiar, repito y recalco, debe apoyar, acompañar, querer por sobre todas las cosas y amar por sobre todas las cosas al hijo, hermana, hermano o a la persona que está pasando por este trayecto. Si en el caso de que una persona no tenga esa contención y apoyo familiar, que no se sienta sola, porque siempre va a haber alguien, una familia elegida, una familia hecha de amigos, una familia hecha quizás de primos o de lo que sea, pero nunca nadie está completamente solo. Y si uno se siente solo, busque ayuda. También hay una fuerza muy intensa entre lo que es la comunidad de LGBT, que también genera, ¿no?, ese acompañamiento y esa fuerza de la cual hablas. Sí, en realidad entre el colectivo siempre encontrás un amigo o una amiga que está para escucharte. Recién decían nosotros tenemos unos amigos en España que están casados. Sí. Por ahí hay una cuestión de que ellos podían explicarles cosas que ustedes les estaban atravesando que por ahí otras personas o su familia no entendían. Sí, tal cual. Para mí es una referencia fuerte esa que te comentaba de mis amigos, porque para nosotros era novedoso. Ellos obviamente estaban muchos años antes con esta ley que nosotros. Y eran 4 o 5 años antes. Sí, 4 o 5 años de diferencia. Y bueno, y son parejas de muchos años que afrontaban los mismos problemas con los que nos estábamos enfrentando nosotros acá. Y bueno, y nos hablaban acerca de eso, de las posibilidades de vivir de otra manera, de una tranquilidad, entre comillas, ante cualquier hecho eventual, ¿no? Porque uno nunca sabe qué va a pasar. No sé si te acordás, cuando íbamos, todas estas charlas fueron en la casa de ellos, porque nosotros fuimos a visitarlos, y te acordás que una vez fuimos a comer y uno de los chicos había quedado estacionando el auto, y cuando vino el mozo a preguntar, el que estaba con nosotros dijo, esperanos un minuto que ahora cuando viene mi marido pedimos. Y lo dijo totalmente de una forma natural, sí. Y el mozo tampoco puso cara de sorpresa ni ¿te sorprendió nada. Más a vos? Me sorprendió a mí que sea tan natural y es como que uno ve y dice, pero puede ser que exista ¿Cómo otra se vida? vive eso acá, en Río Turbio? Bueno, acá para nosotros se vive muy natural. Sí, en Río Turbio sí. Sí.
donde vamos, por ahí nos preguntan hacer algún trámite, casado, soltero, sí, casado, nombre del cónyuge, Marcelo, que sea. Nunca nadie... Bueno, tuvimos un par de veces caras de sorpresa en la frontera. Con la gente de la aduana, por ahí, cuando nosotros pasábamos haciendo la declaración de lo que habíamos comprado, decían, bueno, pero ¿quién declara tal cosa? No, todos juntos. No, ¿cómo juntos? Sí, somos matrimonio. ¿Qué? Sí, somos matrimonio. Nos pedían la libreta. Claro. Durante un año tuvimos que andar con la libreta y el certificado de matrimonio porque no nos creían que estábamos... Si yo voy con vos y seguramente le decimos que somos pareja y no me lo van a pedir. No te piden nada. Es exacto. Cierto. Bueno, después también cuando nos llaman por teléfono de alguna tarjeta o del banco o del cable y nos preguntan y te haces referencia a tu marido, ¿cómo dice? Claro. Mi marido. Y un par de veces nos ha pasado decir, ¿no te enteraste que hay una ley de matrimonio igualitario y que ya no nos podemos casar? No, sí, perdón. Bueno, pero eso es parte de nosotros creo que también somos un poco responsables de educar a la sociedad en todo esto, porque la gente no tiene la culpa de no estar enterada o no saber o quizás como no le tocó de cerca, por ahí lo ve en la tele, por ahí ve novelas. Hay algo que es muy bueno que está pasando en la sociedad, que tanto en series, películas, novelas, se naturalizó muchísimo. Entonces, el otro día hablábamos de la propaganda. En la propaganda creo que de un chicle o algo así. Que dice, a mí me gusta él, claro. Ya está en una propaganda, se ve. Eso es cierto. Ahora vi otra de un... Me parece que es un chico que está regando o algo así, o cortando el pasto, y una chica desde una ventana que prepara una gaseosa para llevarle, y en la otra ventana un chico para llevarle, y los dos corren como que compiten para llevarle la gaseosa al chico. Y ni siquiera está planteado de una forma grotesca ni como que sea un objeto de gracia que haya un chico enamorado o que le guste a otro chico. Cosa que antes sí pasaba. ¿Ustedes ven que por ahí los más jóvenes corren con esa ventaja de una sociedad con una mente más abierta? Sí, yo creo que es re importante. En la adolescencia nuestra jamás en la vida hubiésemos visto una propaganda con una situación similar. O las películas eran siempre dramas o asesinatos o crímenes pasionales. Sí, estaba todo asociado al delito. Nunca se planteaban relaciones normales o a lo sórdido, ¿sí? Entonces obviamente la imagen que daban era completamente negativa. Hoy está como naturalizado. Entonces yo trabajo en escuelas, siempre hablamos abiertamente del tema con los chicos. Yo creo que la segunda persona que le dije que me iba a casar fueron a mis alumnos. Porque apenas entré, los chicos me dijeron, profe, salió la ley, ¿se va a casar? Yo dije, sí, el 10 de diciembre, bueno. Y dijo, bueno, vamos a ir, sí, están todos invitados. De hecho, el día que nos casamos aparecieron unos cuantos en el registro civil. Para ellos, yo creo que esto tiene que ver con lo que hablamos la otra vez en esa reunión que tuvimos, que es no ser hipócrita, ir con la verdad. Cuando los chicos preguntan y uno no tiene por qué avergonzarse y quieren saber, a mí me ha pasado en el aula de que entrar al aula y que los chicos me digan, profe, ¿es cierto que usted es gay? Yo decirle, sí. Ah, bien, ¿y tiene pareja? Sí, tengo mi pareja hace tantos años, se llama Marcelo, vivimos juntos y se va a casar y capaz que me caso. Y cuando a los adolescentes uno les dice la verdad y no está mintiendo, no está llevando una doble vida, los chicos les gusta eso, les gusta la verdad. Claro. Y a mí me pasó, en mi caso hablo, ¿no? En mi caso me pasó que yo jamás les mentí a mis alumnos. Y de hecho el día que nos casamos y que mis amigos, bueno, nos dieron toda la vuelta clásica de los recién casados, pasamos por un par de escuelas por el frente y los chicos salieron y nos saludaron todos y como algo natural. Y ¿ven que hay por ahí más aceptación de los jóvenes que de los adultos? Sí, totalmente. Sí. Y yo entiendo que los adultos por ahí a veces tengan cierto rechazo, más de la generación, bueno, de nuestros padres. Sí. Y yo lo entiendo también.
Y de la nuestra también todavía hay gente que mezcla su creencia religiosa con los temas de sexualidad, que para mí no tienen nada que ver, y son respetables, o sea, cada uno tiene su postura, pero no sé. Lo que pasa es que, claro, así como nosotros queremos que la gente nos respete, nosotros también tenemos que respetar opiniones diferentes. El problema es cuando la opinión diferente del otro avasalla la vida personal de uno. Por suerte, ya no está pasando tanto como antes. ¿Qué ibas a preguntar? No, estaba pensando en, ¿creen que que puede existir una opinión diferente en no aceptar parejas del mismo sexo? Sí, por supuesto. O sea, sería totalmente válido entonces que vos no aceptes parejas de distinto sexo. En mi caso no, pero puede pasar. Puede pasar. Suena más, o sea, porque a lo que voy es que suena más irrisorio al plantearlo así. Claro. Que por ahí uno se lo toma con tanta naturalidad. Claro, sí, puede pasar. Es decir, todas las opiniones son respetables. Lo que pasa es que, es como te decía, cuando la opinión personal de uno, lo que quiere hacer uno con su vida, avasalla e invade la vida del otro, ahí es el problema. Porque, por ejemplo, cuando se trató el tema de la ley, lo que quería la gente que pensaba diferente, que es totalmente respetable, es que no se respeten los derechos de las personas que pensaban de otra forma o que vivían de otra forma. Lo que hay que entender básicamente es que dos personas del mismo sexo se pueden amar y pueden vivir una vida juntos como cualquier otra persona. Y esos derechos no se los puedes quitar. Y entonces, por tus creencias religiosas, está bien que vos vivas tu vida, una vida heterosexual, y que tu familia sea heterosexual y que pienses de otra forma. Pero no podés impedir que dos personas que se quieren puedan vivir y tener los derechos que todo ser humano se merece. Hoy ustedes ya llevan muchísimos años juntos y muchísimos años habiendo tomado la decisión de su elección sexual. ¿Han sufrido hechos de discriminación? Tenemos que decir que por suerte no, pero lo que no significa que neguemos que exista. Yo sé, en un momento, sé que un trabajo no me lo dieron por condición sexual. Lo sé porque tampoco lo sé fehacientemente, no me lo dijeron en la cara, pero uno se entera. Pero no puedo decir que porque nosotros no lo hayamos vivido no exista, porque existen los crímenes de odio, existe la discriminación, existe la gente que ha sido separada de su familia, existe la gente que ha sido violentada por su orientación sexual, e inclusive quizás si nos alejamos de lo que es este pueblo y este país, hay culturas extremistas que asesinan a hombres homosexuales porque van en contra de las creencias religiosas. Entonces eso en el mundo todavía pasa. Pero bueno, en nuestra vida personal no nos ha pasado. Hemos tenido la suerte los dos de tener familias que piensan de una forma, que han asimilado perfectamente nuestra vida y nuestra relación, de tener muchos amigos que también, vivir en una sociedad que, como te decía antes, que a pesar de que parezca muy cerrada, nos ha sorprendido gratamente porque ha sido muy abierta con nosotros. Y también tiene que ver con que han priorizado a la persona antes de a quien ama. ¿Nunca tuvieron que vivir escondidos? No, nosotros no. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Buenos Aires, que todavía no había contado a todo el mundo, pero que tenía compañeros de trabajo con los que nos juntábamos quizás a comer, y pasaba una chica y decían, mirá qué buena que está esa chica, qué sé yo, no sé. Y por ahí que me preguntaban a mí, ¿viste qué linda que está? ¿Te gusta, no? Decía yo, pero no decía nada, porque yo no quería ni decir, no, soy gay, ni tampoco mentir y decir, sí, me encanta, qué linda que es. Entonces, fue un periodo que me ha pasado eso de estar como evitando la declaración. Pero una vez que yo ya lo asumí y que dije, bueno, ya no me importó. A los jóvenes, a las personas que los van a escuchar, ¿qué recomendación les hacen? ¿Qué les dicen? A ver, ¿vos? Lo que te decía recién, que vayan con la verdad, que no tengan vergüenza de lo que son. Si les cuesta la aceptación de su familia, que tengan la esperanza de que a la larga la familia está con ellos, el principal sostén, ir con la verdad siempre,
Para mí, yo insisto en eso. Sí, eso cuando la gente se siente engañada, o sea, estás mostrando una vida irreal, o sea, no es tu vida. Y ya quedas como un mentiroso. Claro. Entonces yo creo que lo primordial es esto, es ir con la verdad y la gente que te quiere va a estar al lado tuyo, sí, y te va a acompañar. Y es lo que cuenta. Y lo primero es respetarse uno mismo para que los demás lo respeten. Tal cual. Uno empieza a respetarse y a quererse, está más permeable a que la gente lo respete y lo quiera. Y que no es algo de lo que avergonzarse. Y esa condición tampoco es solo para personas homosexuales, para todo el mundo. Para todo el mundo. Es que justamente ese es el tema. Es que pensar que es igual distinto la gente algo. Es rara, porque recién cuando vos hablabas de discriminar, la gente, por comentarios que nos han dicho nosotros, no, ustedes como son masculinos sí, le queda bien, sí, pero aquel que es más amanerado por ahí no tanto, y peor las chicas trans, como que se les hace, hay un grado de categoría, sí, de aceptación. De aceptación, exacto. Uno por ahí si habla y piensa en una persona gay, imagina, lamentablemente por los medios de comunicación, la loca. El estereotipo que... exactamente. Exacto. El estereotipo que largó la televisión, con la comedia, con lo que sea, es reírse. Sí. Y bueno, no ha pasado. Y dos cosas. Pero ustedes no parecen... Bueno, pero justamente ese es el tema. Que no está bien tampoco que se acepte a una persona, a un hombre gay porque es masculino o a una mujer lesbiana porque es femenina. Todos tenemos los mismos derechos. Aún los casos más difíciles de entender tienen los mismos derechos porque somos todas personas. Entonces, si alguien que está escuchando es un chico gay que es muy afeminado, también tiene el mismo derecho y también tiene es la misma persona que nosotros, que un heterosexual, y nadie tiene que decirle cómo tiene que vivir. Si vos querés ser afeminado y salir maquillado a la calle y ser una persona andrógina que no es ni hombre ni mujer, también sos una persona. Lo importante es cómo te comportas en la vida, que no le faltes el respeto a nadie, que no le hagas el mal a nadie, porque en realidad somos todas personas. Y nadie tiene que decirnos lo contrario. Por eso, sí, la base es el derecho. Sí. La base es el derecho, y sobre eso todo el mundo se llena la boca de los derechos. El derecho del trabajador, el derecho a una salud, el derecho a una educación, el derecho a todo. Entonces, cuando se habla de sexualidad, también hay derechos. Sí. ¿Por qué? Porque son personas. Somos todas personas iguales ante todas personas que reclamamos derechos de todo lo que nos corresponde. Hay una ley que nos ampara, por lo tanto hay que respetar la ley. Claro. No hay partes de leyes que no se permiten o no se respetan y otras que sí. Entonces, claro, mientras haya ley es porque hay una persona que está amparada. Sí. Entonces, eso es lo primordial, saber de que uno está amparado por la ley y que puede moverse por la vida, obviamente respetando al otro, y bueno, así uno se siente protegido y acompañado y respaldado. Y por ahí, bueno, el mensaje que vos preguntabas para los chicos y chicas que están empezando a transitar su vida y que tienen dudas y que se sienten que nadie los entiende o que están solos, nunca se está completamente solo. Se puede vivir una vida amando a una persona que no es la persona que su entorno acepta. Parece que lo importante es entender eso y bueno, y no sentirse ni avergonzado ni tampoco dejar que nadie le quite el derecho a vivir su vida como uno quiere. Mientras que no le faltes el respeto a los demás, mientras que no le hagas ningún mal a otra persona ni vasalles los derechos de otro, vos podés vivir tu vida como quieras. Sí, y también las instituciones, y yo hago referencia a esto de la educación porque te dije que soy docente, las instituciones también tienen que saber que hay una ley y hay una currícula que toca estos temas. Y no hay discriminación de colegio público, colegio religioso, ¿sí? Vamos a hablar de Río Turbio, que tenemos colegios que se dicen privados, que no son privados porque son subvencionados por la provincia.
tienen la obligación de trabajar estos contenidos que vienen por currícula. Y no hay que, y yo me consta de saber de que los separan, que los seleccionan, y los alumnos de un colegio público o un colegio religioso se están formando, y seguramente que hay chicos que tengan necesidad de informarse. Y a veces les sacan esos contenidos y los chicos, es como que lamentablemente por ser una institución religiosa no se toca el tema. Y eso es ser hipócrita, eso es no conocer la realidad institucional de las escuelas. Porque ahí sí es donde hay que trabajar, porque ahí seguramente hay adolescentes que están empezando en esa etapa por la que pasamos nosotros y que es difícil. El tema de la aceptación, qué es lo que me corresponde, hasta dónde puedo avanzar, qué puedo exigir. Eso es lo que tienen que enseñar las instituciones. Por empezar la escuela, por empezar las instituciones de salud, ¿sí? Que se tiene que encontrar con esta diversidad de gente. Porque ya el hecho de pensar de que la sociedad es solamente heterosexual es del siglo pasado. Entonces todas las instituciones tienen que estar preparadas para trabajar con cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de orientación. Que nadie se sienta incómodo por tener que ir a un médico, incómodo porque, no sé, porque en la escuela no se hablan determinados temas o desconocer el tema. O ir al registro civil a hacer su cambio de identidad de género. Exacto. Que es una ley y que no pueden estar dependiendo de que un empleado o una empleada sepan. Claro, o que esté prejuzgando a la persona por el aspecto que tiene. Claro, tienen la obligación y son los primeros que deberían conocer esas leyes, porque son los que están atendiendo a las personas. Entonces, y ya llevamos 7 años de ley. Claro. Por lo menos el matrimonio igualitario. La ley de identidad de género, voy a pecar de ignorante, pero no sé exactamente. Sí, fue posterior. Fue posterior, pero no sé exactamente el año, pero existe. Y existe en el pueblo. Y existe en el pueblo. Y tenemos gente en el pueblo que se beneficia con esta ley. Y tenemos que aprender a convivir con ellos. Porque son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, seguramente, bueno, en el caso de acá la chica es la peluquera de la vecina de Río Turbio que va y que le gusta cómo trabaja y que no cuestiona su sexualidad. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es una persona, ¿sí? Que trabaja y que tiene sus derechos y que tenemos que respetarla como una persona más del pueblo. Creo que eso es lo más importante, o sea, el acompañamiento, el saber que es una persona. Sí. Y no etiquetarla. Sí, y dejar de lado los prejuicios. Porque a una persona heterosexual nadie le va a preguntar sus intimidades o cosas personales para ver si lo toman un trabajo, si le da clases en una escuela o lo que sea. Entonces, ¿por qué a una persona homosexual, a una persona trans, a una persona, no sé, de toda la diversidad del colectivo, va a haber que prejuzgarlo por esos aspectos personales de su vida? Si no le compete a nadie. No hacen el trabajo. No hacen el trabajo, exactamente. La sexualidad de nadie no hace el trabajo. Ni la sexualidad ni a quien elige amar. Exacto. No te hacen ni más ni menos capacitado para hacer un trabajo. Que te evalúen por lo que sabes hacer, por Claro. tu trabajo o por tu capacidad intelectual, pero no por tu sexualidad. Claro. Eso es lo importante. Pero bueno, fundamentalmente hay que dejar un mensaje de esperanza para la gente joven, que de todos modos están viviendo una realidad diferente a la que vivimos nosotros cuando éramos chicos. Pero si están en esa situación en la que no saben si van a poder vivir su vida como ellos eligieron, sí van a poder. Y que entiendan que esto que estamos hablando ahora, por ejemplo, en este programa, nunca lo hubieran hecho hace 20 años atrás. No, jamás. Jamás. Tengan eso y que tengan los espacios. Eso es importante. O sea, tu programa está tocando hoy este tema y saben de que están en el aire y que hay un espacio donde también pueden manifestarse y donde pueden recurrir también si no se respetan sus derechos para reclamar. Sí, hay dos caminos que son fundamentales. Uno, el de buscar que se respeten sus derechos, y el otro es buscar quien los acompañe en esa lucha. Ya sea en el aspecto legal o en el aspecto afectivo y psicológico, que es fundamental. No se queden
dentro de su habitación, sintiéndose que son las personas más solas en el mundo. Siempre hay alguien que los va a escuchar, y eso es fundamental, porque encontrar a alguien que los escuche, que los acompañe, a quien contarle sus cosas, a quien confiarle sus cosas, es fundamental. El no aislarse es fundamental. Nosotros somos de la época en que mucha gente llegaba a decisiones extremas por esto, por sentirse solos, por sentirse que nadie los quería o las quería. Porque ahora hay un montón de canales que pueden utilizar para poder sentirse que están en compañía. Y bueno, eso me parece que es muy importante. Y los padres. Uno... Sí, a veces subestima a los padres. Subestima a los padres, y los padres son... O sea, qué sé yo, no sé, a las madres, eso de tu vientre, es el fruto de un amor. ¿Qué pesa más? ¿La sexualidad de su hijo o lo que significa su hijo? Pensé que ibas por otro lado, pero sí, es cierto lo que decís. Sí, el mensaje a los padres, decís vos. El mensaje a los padres. Es tu hijo. Es lógico que tu hijo recurra a vos y que busque la contención. Así como desde el día que lo parieron, la madre le dio la teta, y bueno, uno siempre está a la par de sus padres y va a buscar la protección de sus padres. Y donde menos espera encontrar rechazo es en sus padres. A veces los padres tienen que comerse el dolor porque es completamente... Sí, tratarlo ellos mismos. Es entendible. Claro, es entendible. Los padres proyectan en sus hijos lo que quieren hacer de su vida y esperan de sus hijos que hagan que tengan cierto estilo de vida. Como puede pasar que un abogado quiera que su hijo sea abogado o que su hija sea abogada y salga cocinera. Sí, lo que sea. De la misma forma, uno tiene que entender que a veces hay que despojarse de ese egoísmo y entender que el otro es una persona y que necesita de su familia, necesita del padre, necesita de la madre, y que ese lazo sanguíneo nunca se va a perder, que siempre va a existir y que es completamente necesario. Sí, porque yo voy a hablar algo así medio íntimo de lo que me pasó a mí. Sí, a mi mamá le chocó, y yo lo entiendo perfectamente, porque es una mujer de otra generación, una señora adulta. Ella tenía un plan de vida para mí del que yo no me había enterado, y obvio, yo entiendo el dolor de ella en ese momento. Hoy mi mamá, por amiga, me escucha, me entiende, pero y a mí bueno, también. es muy importante. Sí, él también. Pero nosotros pasamos por al menos en mi caso, yo pasé por una situación difícil cuando tuve que abrir la boca y contar de mi historia. Gracias a Dios, hoy tengo a mi madre y a mi hermana al lado mío. Yo no las culpo porque las entiendo, porque son de otras generaciones. Los padres de hoy tienen otra mentalidad. Estamos hablando de padres y adolescentes que son de los 80, sí, de los 90. Crecieron con otra mentalidad. Crecieron en libertad, crecieron en democracia, con un montón de leyes diferentes, de información, en un mundo no sé, donde todo... De globalización, de apertura. Tienen esa suerte y pueden tener otra mirada quizás. Que no se dejen llevar por estas cosas de la religión, y que son diferentes. Son entendibles y respetables, pero... el respeto es mutuo. Sí, y el amor por tu hijo, el amor por tu hija, el amor por la persona a la que le diste la vida y que criaste y que depende de vos, eso no te lo puede sacar nadie. Vos podés mantener tu religión y tus creencias y seguir pensando de que tu religión guíe tu vida, pero no podés abandonar a la persona a la que le diste la vida. Entonces a veces, no podés, no te sale, andá a hacer terapia, hablalo con una amiga, con un amigo, con otra persona, con el cura, que no siempre te va a acompañar, pero con quien sea, hablalo y tratá de entender. Y si no podés entender, comete esa bronca, esa amargura para vos, mordé la almohada cuando te vas a dormir y insultá todos los cielos, pero no dejes a la persona que le diste la vida abandonada a su suerte. Porque parte de ser padre es la responsabilidad de la vida que trajiste al mundo.
Y justo que vos dijiste, no siempre de los religiosos, cuando yo me casé trabajaba en 2 escuelas religiosas de acá de Río Turbio. Para mí era muy difícil tener que dar esa noticia y cuando fui y lo planteé, que le voy a dar el nombre, la hermana Rosa, le dije, hermana, me caso. La hermana Rosa me dijo, sí, ya me imagino. La mayoría seguramente sabe de quién estoy hablando y sabe cómo era la hermana Rosa. La hermana Rosa me sorprendió, porque me dijo, yo no voy a ir a tu casamiento por razones obvias. Me dice, pero que la Virgen y Dios te acompañe, y me dio su bendición. Y me tapó la boca. Lo mismo también me voy a tomar el atrevimiento de nombrar al Padre Carlos. Sí. Padre Carlos también, más allá de conocerlo porque en una época éramos amigos y compañeros de trabajo, era mi director de la escuela, también le planteé la situación. Carlos, me caso con Marcelo. Me dijo, obviamente, lo mismo que la hermana Rosa, no voy a asistir por razones obvias, pero bueno, lo importante es el amor. Nos dio unas palabras excelentes, sí, brillantes, y yo sé que igual hasta que bendijo nuestros anillos, sí, sí. Dijo, no lo voy a hacer público, pero bendijo nuestros anillos. Yo se lo voy a agradecer eternamente, capaz que nadie lo sepa eso, pero también sirve como para que en la iglesia también hay personas que tienen otra mentalidad, que a uno lo ayuden espiritualmente, porque nosotros no somos ni musulmán ni nada, somos católicos. Bueno, en mi caso yo soy católico, él no, es católico pero no practicante. No, yo soy ateo. Pero uno espiritualmente también necesita contención. Y yo puedo decirte que yo con gente de Río Turbio la encontré. Y vuelvo a repetir, a la hermana Rosa y el Padre Carlos. Y... Sí, porque además, yo que no soy religioso, sé que Dios es amor. Eso es lo que dice la religión. Y esto es amor. Es amor como de cualquier otra persona. Entonces, eso es lo que tiene que entender la gente que profesa una religión, que es religiosa, que trabaja en su religión, que es amor. No podés discutir el amor. Podés discutir muchas otras cosas, pero el amor no. Y esto es amor, como cualquier otro. Bueno, para terminar más o menos, nosotros a través de toda nuestra vida tenemos que agradecer muchísimas cosas. Una, agradecer a las familias que tenemos por habernos hecho la vida tan fácil, todo esto que nos ha tocado vivir. A nuestros amigos, los que todavía están y los que han pasado por nuestras vidas, también por acompañarnos, por estar con nosotros, por escucharnos a veces, porque a veces el cariño y el amor de amistad no te alcanza para entender ciertas situaciones, pero cuando haces el esfuerzo de entender y escuchás y das una palabra amiga, por más que sea equivocada, pero con todo el cariño del mundo, también sirve. Y a personas que no conocimos, también que queremos agradecer, que es toda esa gente que ha luchado desde los años oscuros hasta que llegamos a todo esto, para que nosotros podamos vivir como estamos viviendo. Toda esa gente que ha sido perseguida, asesinada, maltratada, metido presos en comisarías de mala muerte solamente por vivir una vida que es la que nosotros vivimos ahora, y que gracias a toda esa gente que ha sufrido durante todos esos años y que ha luchado y que no ha bajado los brazos, que ha ido a pelear, a golpear puertas y ha dejado su vida por esto, nosotros y las generaciones que vienen atrás nuestro van a poder desarrollarse y tener una vida plena y feliz. Y no nos tenemos que olvidar de eso, porque a veces tenemos la costumbre, sobre todo en este país, de olvidarnos de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres. A medida que uno va viviendo se va olvidando de la gente que quedó atrás. Y toda esa gente que quedó atrás han sido los que facilitaron el camino para que nosotros podamos vivir y para que los jóvenes que están creciendo ahora y que están llegando a la madurez puedan vivir. Así que no nos olvidemos. Y sobre todo en el colectivo siempre existe eso de decir, ay, eso es un viejo, es una vieja, ya está fuera de... No, porque gracias a esa persona que ha luchado y que ha vivido su vida,
como la vivió, nosotros tenemos los beneficios que tenemos ahora. Ya de política, de un gobierno, de otro gobierno, de lo que ha pasado, tenemos que agradecer mucho a las generaciones pasadas que han sufrido para que nosotros estemos donde estamos. Sí, porque las leyes no surgen de la nada, surgen por un reclamo y a veces por un reclamo que viene de años. Bueno, tendrá que ver con un momento político o no, o gente que tenga la voluntad de trabajar cuando tiene ganas de escuchar al otro. Que también se agradece. Que también se agradece. Nosotros siempre dijimos que esta ley no nos hace partidarios de nadie. Consideramos que los políticos están al servicio de nosotros, de los ciudadanos. Obviamente, bueno, sí, está marcado por un partido político, por una época política, y también lo agradecemos, porque también nos beneficiamos. Sí, no somos necios. No somos necios de decir, no pertenezco a este partido, no voy a reconocer a quienes trabajaron por esto. Agradecemos también, y lo hemos hecho público por el Facebook y en la entrevista que nos hicieron en su momento el día que nos casamos por el canal local, dimos los agradecimientos que corresponden, porque se trata de esto, ¿no? De respetar y de agradecer cuando uno ve que el político trabaja por el ciudadano. Pero tampoco nos olvidamos que somos de una época donde uno iba preso por salir de un bar con la persona que uno quería o con la que elegía estar en ese momento. Sí, con los dichosos edictos policiales que por ahí los chicos no saben ni lo que es, ¿sí? Pero no solamente a nosotros, sino a cualquier ciudadano estaba sometido a esos edictos que eran totalmente... A veces ir a tomar un café o un trago con un amigo a un bar significaba terminar en una comisaría a las 5 de la mañana maltratado por el policía de turno. Y eso ahora ya no pasa, por lo menos no por esto, ahora ya no pasa. Quizás los chicos más jóvenes no saben, o quizás se enteraron de oídos pero no lo vivieron, y fue una época oscura, y hubo mucha gente que pasó por todo eso y siguió luchando para que eso cambie, y eso cambió, ya sea por un gobierno que escuchó los reclamos, una clase política que decidió tomar la decisión política de proteger a todos los ciudadanos por igual, y que está muy bien que lo haya hecho, pero hubo un montón de gente atrás que sufrió muchísimo, y que sobre todo dentro del colectivo no tenemos que olvidarnos. Y que se acerque y que lean, porque hay material para leer. Sí, hay muchísimo. En internet, en libros físicos, en publicaciones, lean la historia de la homosexualidad en la Argentina. Hay un libro de Osvaldo Bazán, sí, que es Historia de la homosexualidad en Argentina. Sí, justamente se me vino ese título. Pero así como de Osvaldo Bazán hay de muchos autores. Hay muchísimo. Y hay muchos artículos escritos por mucha gente. Bruno Bindi es alguien que ha investigado mucho sobre ese tema. Y bueno, lean y entérense cómo fue todo el proceso y lo que era los años 70 y los años 80 para el ambiente gay en Argentina. Y van a enterar de lo que pasó. Y si se pudo salir de eso, y si esa gente pudo salir adelante, si pudimos llegar a lo que estamos, entonces se puede seguir avanzando. Así que no bajen los brazos, no están solos. Hablamos de eso que no quieren escuchar. Hablamos de tabúes. Hasta aquí llegó Tabúes. Hoy hablamos de matrimonio igualitario. Conocimos experiencias, las luchas de mujeres y hombres y su resultado. Una ley que le concede el derecho de ser libres. Ahora nos queda a nosotros, como sociedad, respetarnos. Necesitamos igualdad. Necesitamos no discriminar. Necesitamos hablar de lo que nos intimida. Necesitamos hablar de tabúes. Hoy hablamos de lo que nadie habla. Hoy hablamos de tabúes. Miércoles a las 18 por Nacional.